Vivimos en la generación más informada de la historia y posiblemente en una de las más confundidas. Cada minuto aparecen nuevas noticias, nuevas teorías, nuevas voces, nuevos expertos y con ello nuevos temores. Abrimos el teléfono y el mundo entero cabe en una pantalla, respondiendo así a la obsesión de las masas por saberlo todo. Encontramos analistas intentando predecir el futuro, gobiernos que intentan controlarlo, expertos intentando explicar qué va a pasar mañana, científicos buscando el secreto de la juventud eterna, corrientes ideológicas, profecías humanas, todo tipo de mensajes alarmistas. La humanidad nunca tuvo tanto acceso a información y las personas ya no saben qué creer. Unos viven aterrados, otros indiferentes. Muchos corren detrás de cualquier voz que suene convincente. Y en medio de ese ruido ensordecedor, la pregunta más importante es: ¿quién está interpretando correctamente los tiempos? Porque no todo el que informa entiende, no todo el que habla discierne y no todo el que mira los acontecimientos logra ver lo que Dios está mostrando. Jesús sabía que llegarían estos tiempos. Estos tiempos con días de confusiones, de distracciones, de voces compitiendo por nuestra atención. Por eso cuando los discípulos le preguntaron acerca del futuro, Jesús no les entregó un mapa detallado de los acontecimientos, les enseñó a discernir. Y para enseñarles a discernir no señaló un palacio, no señaló un ejército, tampoco señaló un imperio, señaló una higuera. Porque a veces Dios revela las verdades más profundas a través de las imágenes más sencillas. En Mateo 24, versículos 32 al 35, nuestro Señor Jesucristo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese qué enseñanza tan sencilla, cotidiana y profundamente profética nos dejó el Señor. Aprended de la higuera. La higuera no habla, la higuera no grita, no hace espectáculos. Simplemente da señales. Y quien conoce las estaciones entiende lo que está por venir. Jesús está diciendo: así como ustedes saben interpretar la naturaleza, deberían aprender a interpretar espiritualmente los tiempos. Jesús nos llama a observar, dijo: aprendan. La fe no es ignorar la realidad. La fe verdadera observa el mundo y lo interpreta a través de la palabra de Dios. El creyente debe mirar los acontecimientos desde la perspectiva del reino de Dios, porque cuando el mundo solo ve caos, el Hijo de Dios puede ver el cumplimiento profético. Cuando la higuera brota, anuncia que una estación está cerca. Jesús enseñó que también existirían señales espirituales. Habló de guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos. El pueblo de Dios será entregado a tribulación. Y dijo Jesús: os matarán y seréis aborrecidos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús nunca prometió que conoceríamos todas las respuestas. Lo que sí prometió es que tendríamos suficientes señales para permanecer despiertos. Sin duda alguna, la higuera sigue hablando. Las estaciones espirituales están cambiando y en medio de todo eso, Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. No es tiempo de dormir. No es tiempo de entretenernos espiritualmente. No es tiempo de vivir una fe superficial. Es tiempo de discernir, de despertar, de volver a la palabra. Porque las señales no solo apuntan al fin de los tiempos, apuntan a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
A continuación, un importante mensaje sobre la necesidad urgente de observar los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Hemos estado considerando los eventos y acontecimientos que señalan hacia el final de los tiempos. Dolores de parto preparatorios, crisis globales, pandemias, la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todo dirigido a restaurar todas las cosas y el orden creado por Dios, volviendo a los redimidos la perfecta gloria y gozo de la presencia de Dios, rodeada de toda la hermosura del cielo. Eventos finales para los cuales tenemos que estar preparados. Sin embargo, tras todo este discurso escatológico en Mateo 24 y después también en el capítulo 25, el Señor nos va a dejar unas lecciones para vivir en este tiempo de espera, entre tanto que Él no viene. Son lecciones necesarias porque con facilidad caemos en errores y nos debilitamos. Cuando el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia en Tesalónica, tiene que retarles a una comunidad que en la espera de la venida del Señor habían dejado sus trabajos, se habían entregado a la ociosidad. En otros momentos, otras comunidades se encerraron en sus mundos esperando la venida del Señor, desatendiendo sus responsabilidades en el tiempo. Entre tanto que Cristo no viene, tenemos lecciones que nos llaman la atención a no vivir como si pudiésemos tomar decisiones de última hora. A veces muchas personas, cuando vea las cosas ya me prepararé. Sino que el llamado del Señor es que todo el tiempo debe estar caracterizado por un velar, por un orar de forma constante, por un observar las realidades que lo llenan todo. Y hay varias enseñanzas que en forma de consejos o parábolas debemos prestar atención y que vamos a considerar en estos próximos programas, porque son lecciones para este tiempo de espera que nos toca vivir. Y el primer llamado que encontramos en Mateo 24, 32 al 35, con la parábola de la higuera, es un llamado a aprender. La palabra que está usando aquí el Señor es la misma que tiene su raíz el término discipulado, el discipulado cristiano. Significa observar, adquirir conocimiento, pero un conocimiento que realmente se manifieste en una acción de vida. No es un simple conocimiento adquirido. No tenemos que estar contemplando los acontecimientos de la escatología y las advertencias de la palabra de Dios como una mera información que engrose nuestro entendimiento, sino tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, que no deja de ser como una realidad que transforme nuestras vidas. Este tiempo de espera es un tiempo de obediencia sincera a la palabra de Dios. No simple conocimiento, sino una implicación de servicio, de vivir para Dios, entre tanto estamos en este lado de la historia. No tenemos que esperar a vivir para Dios cuando estemos en el cielo. No tenemos que esperar a la perfección cuando estemos en el cielo. No tenemos que esperar a aspirar a la alabanza de Dios cuando estemos en el cielo. Todos los principios de la vida cristiana son para vivirlos aquí y ahora. Es cierto que de una forma imperfecta, pero somos llamados a aprender y a vivir una vida de discipulado. Las señales de los tiempos constantemente nos mantienen en alerta, con que pronto va a llegar el día de comparecer delante del Señor. Pero si esta realidad no nos transforma para dar la centralidad a la experiencia espiritual, de nada sirve. Si pensamos que el Señor viene y seguimos afanados con las cosas de la tierra, de nada sirve. Somos llamados a vivir aquí y ahora de acuerdo con los tiempos, pero con la expectativa del regreso de Cristo, dando prioridad al cielo. Somos llamados a creer en Cristo. Somos llamados a arrepentirnos de nuestro pecado, pero somos llamados sobre todo a orientar y reorientar nuestra vida hacia Dios, su casa y sus cosas. Pero si somos conscientes del regreso de Cristo y continuamos sin tomar en cuenta sus advertencias, continuamos sin arrepentimiento del pecado, sin dar la prioridad a Cristo, sin poner la mirada en Dios como prioridad,
quiere decir que hemos sido malos alumnos. Y al final sufriremos la pérdida de no estar en el gozo del Señor. Para este aprendizaje, el Señor va a usar una primera figura, que es la figura de la higuera. La figura de la higuera es una figura muy importante para el pueblo de Israel. La higuera es una planta de crecimiento lento, una planta que requiere un cuidado hasta que al final, después de muchos años, empieza a producir sus frutos. Pero por eso, como una planta de crecimiento lento, que necesita cuidados, habla de estabilidad, de prosperidad, de paz y de bendición. Realmente el pueblo de Israel, cuando estaba en su peregrinaje por el desierto, no tenía ni higuera, ni vides, ni olivos, porque no podía esperar las cosechas. Estaba en un constante nomadismo, viaje. Pero tampoco cuando estaba siendo asaltado y acosado por diferentes pueblos, tenía tiempo para darle el cuidado. Por tanto, una higuera que empieza a tener sus brotes verdes habla de una situación de estabilidad, de prosperidad, de paz, de bendición, que advierten que va a llegar el tiempo de la cosecha. Fíjate que es interesante que se use este símbolo. La higuera es un símbolo, en primer lugar, de la presencia de Dios en su pueblo. Es mencionada en varios pasajes con esta imagen, donde Jesús habla con las higueras, y habla con esta higuera con la importancia de producir fruto espiritual, en Mateo 21:19. Habla de prosperidad y de bendición, de la abundancia de la tierra, y de hecho la tierra que es prometida a Abraham se habla como una tierra de higueras y granados. Se habla de juicio y de castigo también con la higuera. Por la misma imagen de la higuera seca, habla de que esta higuera que no produce frutos va a ser maldecida y castigada. Cuando no estamos viviendo para fructificar para Dios, hay un juicio. Pero también habla de oportunidad de arrepentimiento, de la misericordia de Dios, que da oportunidad de cambiar y producir fruto. Es un símbolo importante, que nos recuerda la fidelidad divina, pero también la necesidad de obediencia, de responder con un fruto espiritual en nuestras vidas. Aquí nos encontramos con una higuera de brotes verdes, anticipando la cosecha, anticipando el verano. Este símbolo de paz y de seguridad, ausente de conflictos, es curioso que aparezca en la escena del final de los tiempos, porque en muchas ocasiones vivimos con la perspectiva de que la venida del Señor será muy evidente, con eventos muy llamativos. Sin embargo, la perspectiva bíblica nos habla con un mensaje diferente del que hemos permitido calar en nuestra mente. Una higuera con brotes verdes nos recuerda las palabras que Pablo transmitía a los tesalonicenses. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad, fíjate, la imagen de la higuera, paz, seguridad, estabilidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Fíjate qué señal nos deja aquí. Aprende una lección. No estés esperando señales cataclísmicas. A veces en momentos de aparente paz, seguridad y bendición, son esos momentos que te dicen el Señor está a las puertas, llegando. Incluso nos podemos encontrar con tiempos de un aparente despertar espiritual, como también nos habla la higuera de ello. Una aparente búsqueda de Dios. De nuevo, es el apóstol Pablo que nos declara una señal de los tiempos finales como esta, y escribía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice: debes saber esto. En los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Fíjate, tienen brotes verdes, pero negarán la eficacia de ella, no darán fruto. A estos evita. Estos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjate, un aprendizaje superfluo, brotes, apariencia, hojas, pero sin piedad. E insiste en el capítulo siguiente, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Fíjate, ¿no es esto nuestro tiempo? Donde crecen tantos habladores y profetas de prosperidad y mensajes de buenismo que tergiversan la verdad, donde aparecen todo tipo de espiritualidades y la gente en masa sigue todo tipo de credos, más que la verdad. Hay tiempos que, a la par de las advertencias de la historia en cuanto al regreso del Señor, se creará una espiritualidad a la carta. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender antes de la venida del Señor. Una espiritualidad que se centra en el ser humano y sus sentimientos. Una espiritualidad que busca prosperidad y bendiciones. Una espiritualidad aislada de la comunidad. Una espiritualidad que huye de la verdad para refugiarse en el placer. Que huye de lo que le duele para escoger lo que le agrada. Una apariencia de religiosidad que, al igual que en los tiempos de Isaías, justamente antes de los tiempos de cautiverio del pueblo de Israel, creaban una religiosidad que Dios detestaba. Una religiosidad de apariencias, pero con el corazón muy lejos de Dios. Una religiosidad en donde las palabras y los hechos no concuerdan, porque todo está centrado en lo humano, en lo que deseamos, en lo que ambicionamos, y no en servir y obedecer a Dios, que es el principio de la Biblia. Fíjate, el Señor nos advierte que cuando veas esta espiritualidad de apariencia crecer en tu interno, recuerda, el Señor está a las puertas. Cuando veas vidas que se flagelan, que cantan, que se declaran cristianos, pero que viven anclados en sus pecados, que viven afanados por la vida, recuerda, el Señor está llegando. Cuando veas una generación tibia espiritualmente, piensa, es la antesala del regreso de Cristo. Y esto discrepa de cataclismos. Los cataclismos siempre han estado a lo largo de la historia, catástrofes, terremotos, advertencias constantes de que el Señor viene. Pero el problema más serio que nos advierte la higuera es cuando veas una apariencia de prosperidad, de paz y de seguridad, sin contar con Dios, al margen de Dios. Ya no habrá más generaciones, ya no habrá más oportunidades. ¿Sabes? El Señor nos confronta en este recto con la realidad de que hay cosas que van a dejar de ser efectivas. Hay cosas que van a pasar. Y hasta en 3 ocasiones, este pasaje nos va a usar este término pasar, como cosas que dejan su efecto y cosas que no van a perder su efecto. En un sentido, una primer no pasarán tiene que ver con el tiempo. El tiempo no se va a demorar. Esta generación no pasará, dice el Señor. No quiere decir que aquellos que estaban viviendo en tiempos de Jesús no pasarían, sino este término generación no está establecido en una cronología de 70 o 60 años, conforme a las diferentes generaciones de la historia, sino que habla de un tiempo, de una edad, de un ámbito, de un periodo. Este periodo de la gracia no va a acabar. No habrá otra oportunidad para los despistados. Cuando Cristo venga, con él se acabará este tiempo, pero mientras tanto, la única oportunidad es la gracia. Solo hay una oportunidad de esperanza frente a lo que ha de venir, y está en el mensaje del Evangelio dado para esta generación, dado para ti y para mí. Y si despreciamos este Evangelio, no hay más oportunidades. Desde la ascensión de Cristo hasta su regreso, este tiempo, esta generación, este periodo de oportunidad no va a pasar. Pero cuando Cristo regrese, ya no hay más. Por eso no podemos esperar a un momento más tarde. Es tiempo hoy de responder al mensaje del Evangelio. En segundo lugar, nos dice que el cielo y la tierra, todo lo que conocemos en el día de hoy como el ámbito de nuestra vida, de nuestro desarrollo, de nuestras expectativas, eso sí va a pasar. La segunda referencia nos hace considerar que todo lo material en lo cual están centrados nuestros afanos dejará de existir. El mundo material, tanto terrenal como celestial, este campo de batalla es efímero. El apóstol Pedro también nos habla de esto cuando en su segunda carta, capítulo 3, versículos 7 a 10, hablándonos de los últimos tiempos, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Fíjate, todo lo que ahora enfoca y capta nuestra atención, nuestro afán, todo aquello en lo que nos preocupamos por tener una mejor posición, una mejor herencia, un mejor legado, una mejor fama, unos mejores recursos, mejores casas, mejores riquezas, todo esto, la Biblia nos dice que no es más que ceniza, está reservado para el cielo. Esto contrasta evidentemente con las imágenes que hemos visto en los programas anteriores, que nos hablan de la hermosura, la gloria del cielo, de donde las piedras preciosas, el oro, la luz lo llena todo, mientras que la tierra, sus obras, lo que hemos construido los seres humanos está destinado para la ceniza. Lo único que va a perseverar es lo que Dios ha construido. Esta imagen no nos confronta con que aquello a lo que debiéramos dedicar la prioridad de nuestro tiempo y nuestra vida es el cielo. Perdemos tanto tiempo de nuestras vidas en acumular ceniza, en conquistar ceniza, en recibir ceniza, que perdemos de vista la gloria. Y lo mejor no es lo que tenemos aquí. Y nos peleamos por bendiciones de aquí, por prosperidad aquí. Y lo mejor es lo que tenemos reservado en el cielo. El cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué anhelamos las bendiciones de aquí tanto? Anhelemos las bendiciones que nadie nos puede robar en el cielo. Y en tercer lugar dice que hay algo que no va a pasar. La palabra, las palabras, las advertencias de Dios. Porque la revelación de Dios sencilla, contundente, es el único camino para llegar al cielo. No va a pasar, será la norma de entrada, será la perfecta vía de seguridad, y no hay una segunda revelación, no hay una segunda oportunidad. Dios no cambia de parecer. Lo que Dios ha declarado tiene validez para el presente, tiene validez para toda la eternidad. La palabra de Dios no pasa. Por eso debemos volver constantemente a la palabra de Dios, porque en ella está toda la verdad. Concluimos esta reflexión sencilla. Hay muchas señales que nos advierten que el Señor está a las puertas. No solo las grandes crisis mundiales, sino también los brotes verdes de una espiritualidad humanista que, buscando la paz, la promulgan, afirmando la estabilidad de todo lo humano. En los últimos días y en estos días estamos viviendo el movimiento de masas tras la visita del Papa a España. Movimiento de millones de personas que tienen fe en las apariencias. Una espiritualidad a la alza, dicen muchos. Una espiritualidad en las nuevas juventudes que se vuelven a una espiritualidad. Cuidado que no sean brotes verdes, de apariencia, sin corazón. Sin embargo, cuando nos paramos a contemplar la realidad de nuestra generación, lo que destaca no son estos brotes, sino destaca la tibieza espiritual. Destaca la apatía de una generación absorbida por sus necesidades, por encontrar en Dios la paz y el sosiego que el mundo no nos da, por encontrar respuestas de bienestar para nosotros, por encontrar respuestas para nuestros vacíos, pero sin un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? El Evangelio no tiene que ver conmigo. El Evangelio tiene que ver con Dios. Y Dios me hace un regalo inmenso para que realmente me vuelva a Él, descanse a Él y le sirva a Él por medio de la obediencia, olvidando y dejando todo lo demás atrás. Quizás muchas veces vivimos absorbidos por nuestras necesidades del aquí y del ahora, que nos hacen entender que el Señor está muy cerca. Pero ¿estamos preparados para su venida? Y quizás es mi reflexión en este día ante la apariencia de prosperidad de esta higuera con brotes verdes. ¿En qué estamos ocupando nuestras vidas? ¿En la ceniza de posiciones, de posesiones, de recursos materiales, o en la gloria del cielo? Hoy quiero dejarte un consejo muy sencillo. Escoge invertir tu vida en el cielo, aunque lo pierdas todo aquí. Escoge invertir tu vida en el cielo que nadie te puede quitar. Entrega tu vida al 100% para Dios. Porque todo lo que pierdas aquí es solo ceniza, pero lo que recibirás en la eternidad es gloria. ¿Qué escoges? Escoge el cielo.
porque eso no lo podrás perder. Que Dios te bendiga. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.